Les doy la bienvenida y en esta mesa de procesos de, bueno, recuerdo que los ponentes van a ser Aurora y Joan, Marijó y Marta, perdón, llamarlos por los apelativos, ¿no? Y bueno, la ponencia serán presentaciones de 20 minutos y 10 minutos para preguntas, ¿sí? Así que bueno, doy la palabra a Aurora. Bien, de lo que vamos a hablar aquí ahora es vamos a hablar de pronombres críticos y de pronombres débiles del catalán y cómo algunos se erosionan y esa erosión hace hace mella en la adquisición tanto por parte de los niños que tienen el catalán como primera lengua, que son a su vez bilingües porque hablan también castellano, como otros niños bilingües que pertenecen a otras comunidades y a otras lenguas como primeras lenguas, como son el francés y el portugués, que crucialmente difieren en algunos aspectos en lo que a los pronombres se refiere. Y voy a presentar datos de producción, no de producción libre, pero sí de producción guiada. El objetivo es estudiar la realización, la producción de los clíticos del catalán, tanto argumentales, de acusativo como dativo, como adverbiales, en distintas construcciones. En posición canónica, tal como aparece aquí subrayado, me refiero a posición canónica simplemente cuando sustituyen al complemento que representan, al veu, es como en castellano, el niño lo ve, esto sería un pronombre clítico de acusativo, que es débil, como en castellano, lo ve. La noia iba, este no existe en castellano, la chica va allí, a ese lugar, pero si tienen nociones de francés o de italiano, pues en este sentido el catalán es parecido a esas lenguas. Tiene un pronombre que representa esa función llamada en la gramática tradicional del catalán adverbial, que propiamente es un locativo. Vamos a estudiar la producción en ese tipo en posición canónica, en su realización funcional, pero también en contextos marcados informativamente y en concreto en contextos de topicalización y de dislocación a la izquierda, como por ejemplo la nena l'he vista, la niña, esto funciona igual en castellano, la niña la he visto, donde la niña está, lo veremos más adelante, está topicalizado, o en el caso de un partitivo que no existe en castellano, pero sí en francés y en italiano, de llibres en té pocs. Libros tiene pocos. En castellano no tenemos un clítico para retomar ese valor partitivo, en este caso, o cuantitativo, que es una función que también representa. Y eso queremos estudiarlo en la producción en un contexto educativo de inmersión, en el contexto de Andorra. ¿Por qué en Andorra? Porque en Andorra, como los grupos experimentales que nos interesaban eran francófonos, y hay francófonos viviendo allí, y portugués, que difieren respecto del catalán de distinta manera, allí no será, bueno, y además porque hay una chica que está realizando la tesis en ese contexto, ¿no? Hablaré un poquito más adelante del contexto de Andorra, donde el catalán es la lengua oficial. Queremos determinar la existencia de variabilidad tanto en el bilingüismo L1, y cuando hablo de bilingüismo L1 me refiero a los que serán nuestros niños controles, es decir, esos niños cuya lengua materna es el catalán, pero que también conocen el castellano desde la infancia, porque es la otra lengua que está presente en la comunidad, y también el bilingüismo secuencial, la influencia translingüística en el bilingüismo infantil o en el bilingüismo temprano, o si se quiere llamar en la L2 infantil, por parte de niños de origen francés y de origen portugués que llegan a Andorra y se insertan en el contexto educativo del país, en el parvulario, y a partir de ahí entran en contacto y conocimiento con la lengua del país, que es el catalán. Como he dicho, el francés y el portugués, y lo veremos más adelante, difieren en puntos que nos interesan, y el hecho de hablar de los clíticos en posición canónica y en posición marcada informativamente, lo que nos permite o lo que queremos ver es si existen asimetrías por el hecho de que en ese tipo de construcciones en lo que respecta a la realización del clítico. Para poner a prueba, no necesariamente, no es el objetivo, alguna hipótesis, pero no me voy a extender aquí en esta hipótesis. Una de las novedades de este trabajo es que
Los críticos en catalán bilingüe y en catalán como L2 infantil apenas se han estudiado muy poco y en absoluto se han estudiado en contextos informativamente marcados, en concreto los que hemos elegido de dislocación a la izquierda. En catalán, para situarnos, tenemos pues, los mismos críticos que en castellano, los de acusativo, el, la, los las, los traduzco, serían los correspondientes, con sus variantes morfofonológicas, según vaya delante o detrás del verbo, según empiece el verbo en vocal o sea acentuado. Hay variaciones en esas morfofonológicas, en esa realización, pero las formas básicas son las que aparecen aquí. El, la, als, masculino singular, masculino, femenino, plural, perdón, y el dativo, como en castellano, que no tiene variante de género, le, les, en catalán, li, als, y sus variantes morfofonológicas. Luego, en catalán tenemos también, como en italiano y en francés, dos pronombres que son los llamados en las gramáticas tradicionales pronombres adverbiales que cumplen distintas funciones. Una es la de expresar un argumento oblicuo, siempre piensa en ti. Si tengo que sustituirlo en catalán, necesito, dado que es un complemento de régimen, necesito ese pronombre siempre y pensaba en tú, siempre pensaba en ti. O hablar de alguien a menudo, otro complemento de régimen, un argumento oblicuo, necesito, si no expreso ese complemento, representarlo mediante el pronombre en. Pero no nos vamos a detener en estos los vamos a abordar. Lo que sí que vamos a abordar son los usos. Esos dos pronombres tienen también otros dos usos que son muy genuinos del catalán y que, repito, existen también en lenguas como el italiano y como el francés, que son el uso locativo de i, de vegades hi vaig al teatre, aquí he puesto una dislocación a la derecha, a veces voy, y j'y vais en francés sería, o el partitivo en tinc molts de llibres o en tinc 4 de llibres. En cuanto a la topicalización, lo que implica la topicalización, una vez tenemos todos esos pronombres, los usamos cuando en contextos normales, cuando necesitamos un sustituto pronominal, pero también en contextos de topicalización originados por la aparición de un elemento topicalizado, bien a la izquierda de la oración, bien a la derecha de la oración. Aquí nos vamos a centrar en la topicalización a la izquierda de la oración, pero el crítico reasuntivo es el mismo tanto si el elemento aparece topicalizado a la izquierda como a la derecha. ¿Qué es una topicalización? Una topicalización contiene un elemento que no está en su posición original, en la posición de la función que desempeña, sino en una posición inicial, en el caso de la dislocación a la izquierda, o en una posición final, en el caso de la topicalización a la derecha, y que representa esa función discursiva de tópico, pero además dentro de la oración es la función que representa originalmente, bien sea de complemento directo, indirecto, locativo, partitivo, argumental, se retoma mediante un crítico reasuntivo. Las topicalizaciones pueden comportar también más de un elemento. En este ejemplo, por ejemplo, las SERPs, funcionaría igual en castellano porque es un crítico de acusativo y también lo tenemos. Las serpientes las han trasladado al nuevo zoológico. Por supuesto, es una estructura marcada informativamente que yo no puedo enunciar al principio de una situación. Se supone que cuando digo las serpientes al principio de la oración, siendo un objeto directo, antes se ha hablado de él y por eso está topicalizado. Es información conocida, compartida por el receptor. Las serpientes las han trasladado al zoológico. Las características sintácticas son: el elemento aparece aquí a la izquierda y es retomado dentro de la oración por un crítico que cubre su función y que concuerda con él y que tiene valor anafórico porque se refiere a él. Pueden darse topicalizaciones a la izquierda. Si la lengua tiene, tanto si tiene críticos como si no los tiene. Yo podría decir, las serpientes al zoológico las han trasladado. Si eso lo digo en catalán, necesito representar también este elemento con un locativo. Las serps al nou zoològic las hi han traslladat. No debemos confundir las construcciones de topicalización con las construcciones de focalización, donde
tenemos un elemento que por las razones discursivas que sean, aparece al principio, normalmente para enfatizar, o más normalmente todavía para contrastar, realiza un rasgo contrastivo. Las serpientes han trasladado al nuevo zoológico y no los elefantes, por ejemplo. En este caso hay una marca prosódica, pero lo que es crucial y relevante es que no aparece esclético reasuntivo. De todos modos, y por lo tanto no tiene valor anafórico, ni las serpientes ni el pronombre reasuntivo que no aparece. ¿Por qué señalo esto? Porque este tipo de construcciones podrían ser en el input elementos ambiguos para los aprendices, puesto que podrían contrastar, aunque no contrastan porque son dos funciones distintas, las realizaciones con clítico, las de topicalización y las de focalización que no necesitan clítico. Bien. Se ha dicho que, pero no me voy a detener aquí, que este tipo de construcciones son complejas para los aprendices porque tienen que computar no solamente las dos lenguas en el caso de los bilingües, sino además información discursiva e información sintáctica y por lo tanto serían más difíciles. Voy a pasar un poco por encima de esto porque no es lo que más me interesa, aunque luego lo retomaré brevemente. En el caso del francés y el portugués, el francés es una lengua paralela, por así decirlo, al catalán, tiene el catálogo de clíticos, un catálogo de clíticos similar al catalán y en lo que a las construcciones de dislocación se refiere, son también muy usuales, sobre todo en el discurso hablado informal, como también lo son en el discurso hablado informal en catalán y también en castellano. Las dislocaciones normalmente aparecen en el habla coloquial, no en un texto descriptivo, en un texto formal, en una argumentación o en una charla de un político. En el caso del portugués también existen, por supuesto, las topicalizaciones. La diferencia, sin embargo, es que ese doblado de clítico es opcional y puede aparecer o no aparecer. Esto es lo que indica este paréntesis. Hay cosas algo más complejas, en algunos contextos determinados, con el posesivo es obligatorio, pero no importa para los efectos de esta presentación, con lo cual quedémonos con la idea de que el doblado de clítico es opcional en el caso de las construcciones de dislocación a la izquierda del portugués. Y otro dato importante también es que el portugués es una lengua de objeto nulo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a veces, en contextos determinados, pueden decir tengo en lugar de tengo el libro. Y no necesitan decir ni tengo el libro ni lo tengo. En construcciones en las que se puede reconstruir la información. Eso es una característica. ¿Por qué lo digo? Pues porque a lo mejor viniendo del portugués, los niños portugueses cometerán más omisiones si lo que hacen es transferir su lengua, los patrones de su lengua. Bien, como resumen, hemos visto que el francés y portugués, similitudes con el catalán, tienen clíticos equivalentes, ambas lenguas junto con el catalán de acusativo y de dativo. El francés tiene clítico partitivo y locativo equivalentes a NI catalán. El portugués, sin embargo, no los tiene. El francés y el portugués, ambas lenguas, igual que el catalán, tienen construcciones de dislocación de clítico a la derecha, con las mismas características que el catalán y que el castellano, pero con la diferencia de que en portugués el doblado de clítico es a menudo opcional. Por otra parte, el francés y el portugués difieren en la posición relativa del verbo. ¿Ha pasado algo? Perdón, en la posición relativa del verbo y de los clíticos, pero no vamos a estudiar las cuestiones de posición. Si va adelante cuando es finito, cuando no es finito, en francés siempre va adelante, etcétera, etcétera. Pero eso no lo vamos a mirar. Y el portugués también tiene sus características. En cuanto a la adquisición de los pronombres clíticos, en L1 pues, se ha visto que los niños al principio omiten los de acusativo, en las lenguas que tienen partitivo como el catalán o como el francés se adquieren más tarde que los de objeto y apenas hay datos sobre la adquisición de locativos y de oblicuos. En la adquisición temprana, es decir, en los niños adquiriendo una L2, hay pocos estudios, pero lo que más se ha observado es que el patrón típico inicial consiste en la omisión en contextos obligatorios. Es decir, la dificultad
que manifiestan los niños se documenta en forma de omisión. En el caso del bilingüismo concreto, del catalán-castellano, que se acerca más a lo que vamos a estudiar, a lo que vamos a presentar aquí, los pocos datos de los que disponemos lo que indican es que el clítico, el locativo I, es el que está más erosionado, más incluso que el partitivo en, es decir, que es más proclive a la omisión. En bilingües catalán-castellano, y esos resultados también se constatan con hablantes adultos catalanes que somos bilingües, catalán-castellano, pero a veces nos olvidamos, por así decirlo, de poner el clítico locativo I. Eso es importante porque eso de algún modo configura el input al que están expuestos los niños bilingües de distinto tipo que van a aprender. Bien. La motivación del estudio, como he dicho al principio, es que apenas hay estudios sobre el tema, las construcciones de crítico de dislocación de cierre no se han estudiado, y luego me gustaría hacer una anotación sobre el método, y es que sobre el procedimiento de licitación. Me adelanto a las críticas que se puedan decir, se puedan plantear de que la técnica, las dos tareas que hemos propuesto son ortopédicas, son experimentales, pero ¿qué sucede? Que cuesta muchísimo en contextos de descripción y en contextos de narración espontáneos, semi-espontáneos, apenas se documentan instancias de dislocación de clítico, con lo cual no se trata de, como se ven en estos trabajos que he citado aquí, no se trata de un buen contexto, las descripciones y las narraciones, de un buen contexto para buscar ese tipo de estructuras. Las preguntas que nos vamos a plantear son hasta qué punto han adquirido esos clíticos y sus propiedades discursivas, si hay diferencias entre la realización de los clíticos y su realización en contextos informativamente marcados, y si existe algún tipo de variabilidad en función de contextos o situaciones, ¿no? Y si existe influencia translingüística. El estudio, presentamos dos tareas de producción, una con los elementos en posición canónica y otra con los elementos en posición en construcciones marcadas informativamente. En el contexto de Andorra, Andorra está aquí arriba, esto es Cataluña, que está al noreste de la península, y esto está aquí en los Pirineos. Vale, pues las dos lenguas que son el francés y el francés y el portugués, que son las lenguas de los niños más habladas, aparte del español y el catalán, en Andorra. En la primera tarea, lo que tenían que hacer los niños era, tenemos 3 grupos, L1 por niños de edad media de 11 años, cuya L1 es el portugués, cuya L1 es el francés o cuya L1 es el catalán. Todos ellos, estos son bilingües también, pero bilingües catalán-castellano, produciendo los críticos muy rápidamente con los resultados y ya acabo. Bien. En esta tarea lo que tenían que hacer era proporcionar el clítico mediante una interacción en la que se les obligaba a producir, se les enseñaban unas imágenes que eran contrarias a lo que veían, por lo tanto tenían que repetir, por así decirlo, aceptar la ilustración. Por ejemplo, aquí, el lobo no se oculta entre los árboles, y el niño tiene que reaccionar, sí que se oculta, sí que se amaga. Por el camino, la capucheta no coge flores. La respuesta es sí que coge flores. Mira, aquí un partitivo. Y lo mismo con los demás clíticos. Este es el número de clíticos que había para cada función. Y básicamente los resultados lo que demuestran es esto. Estos son el número de clíticos realizados, y lo que se ve es que se realizan muchos clíticos, bastante bien los clíticos de acusativo, pero apenas se realizan el partitivo, el locativo, y el dativo se realiza poco. ¿Qué significa eso? Lo que nos llamaba la atención del dativo es que sí que esperábamos que el partitivo y el locativo no se realizaran, pero no lo esperábamos con el dativo. Con el dativo lo que sucede es que existen dentro de la realización, errores de número y de función. Y que lo que se ve es que en algunos casos esos errores se deben a son errores de sobreextensión del singular en contexto de plural. ¿Y por qué? Porque
donde se produjeron esas sobreextensiones del singular le por les eran en contextos en los que debían sustituir un complemento indirecto plural, pero plural por coordinación. Con lo cual eso seguramente les condujo a error y eso es lo que indica ese porcentaje de errores que no aparece aquí y ese porcentaje importante de omisión que no esperábamos en el caso del dativo, sí en los otros casos. En cuanto, esta es la imagen espejo de la omisión. Apenas se omiten los acusativos en ninguno de los tres grupos, no hay diferencias entre grupos, entre los tres grupos controles y en los otros dos grupos, sí hay diferencias entre los pronombres, de modo que se producen muchas omisiones, sobre todo con respecto al acusativo, respecto de los demás clíticos, y entre estos dos, entre el participo y el locativo i, también hay diferencias entre ellos, siendo casi nula la realización del locativo i. En cuanto a la otra prueba, la otra prueba bueno, estaba planteada mediante un juego para producir de una manera relativamente natural, entre comillas, ese tipo de estructuras. Pero vamos directamente a los resultados. Lo que se ve es algo parecido a lo que veíamos en el caso de la prueba anterior. Estos son los contextos con dislocación de argumento de tópico a la izquierda. Menos omisiones con el dativo, diferencias entre acusativo y los demás pronombres, y dentro de los grupos solamente hay diferencia en el participo en, y las diferencias se muestran entre el grupo de portugués y el grupo de francés y de catalán. ¿Por qué? Parece que los franceses se pueden aprovechar de la transferencia de su lengua, ya que su lengua sí tiene ese elemento. Pero no se aprovechan del elemento i. Y no se aprovechan del elemento i porque resulta que en catalán tampoco se produce. Los niños controles, los niños catalanes, no lo están produciendo. Podríamos pensar, y con esto ya casi iré acabando, podríamos pensar que de algún modo se están reproduciendo las omisiones que veíamos en la prueba anterior. De hecho, lo que esperaríamos es un mayor grado de omisión de acuerdo con ciertas hipótesis en este tipo de estructura. Pues no es así. De hecho, hay casi una correlación perfecta. Lo que aparece por detrás, aquí detrás son las realizaciones, por lo tanto el resto son omisiones en el caso de la primera prueba. ¿Y qué indica esto? Lo que indica es que se realizan incluso más los pronombres en estos contextos que en los contextos que hemos llamado posición canónica. Con lo cual, digamos que las asimetrías entre los dos tipos de construcciones no se producen. ¿Qué es lo que vemos, por lo tanto? Básicamente ya para acabar, que apenas hay diferencias entre los grupos, que solamente en el caso de un pronombre se aprecia una influencia tenue y favorable de la L1, como es el portugués, en el caso del participo en, y lo que resulta dramático es el locativo i, porque el locativo i tampoco se realiza en los niños controles en catalán. ¿Y eso por qué es así? Pues coincide con trabajos previos, coincide con lo que escuchamos en la calle, se trata de un clítico, el locativo, que está desapareciendo del sistema catalán. ¿Y por qué desaparece ese clítico y no los otros clíticos? Es el clítico desde un punto de vista morfosintáctico de rasgos menos especificado, es el que tiene menos rasgos, solamente realiza el rasgo de locación y de algún modo podríamos decir que otras lenguas no lo tienen porque la omisión argumental se puede recuperar mediante el discurso. Lo que refleja esta situación de la variedad bilingüe es algo que se ha visto en la bibliografía de contacto lingüístico y que, por ejemplo, Elizabeth Mayer y Liliana Sánchez observan este tipo de erosión en algunos pronombres del castellano en contacto con lenguas como el shishibo, el quichua, y ellas lo que hacen es, explican esa variabilidad de los rasgos a través de un continuum que definen como continuum bilingüismo-monolingüismo. Seguramente estamos moviéndonos en Cataluña hacia una variedad bilingüe del catalán en la que vamos a tener que acomodar algunos pronombres nulos, especialmente el pronombre locativo. Y esto es todo.